Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares. Le damos gracias al Señor por esta enorme bendición que nos da de poder recibir la palabra de Dios y sobre todo ser instruidos en cuanto a los acontecimientos del tiempo del fin. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración. Tengamos la guianza del Espíritu Santo y recibamos con gozo y con alegría la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta preciosa noche por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por este tiempo tan especial que tú nos das para poder predicar tu palabra, para poder, Señor, recibir lo que tú has preparado para nosotros. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra, Papito Santo, que podamos entender los tiempos, Señor, que podamos sobre todas las cosas, Papito Santo, comprender los misterios que hay en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recapitular un poco, mis amados hermanos, acerca de lo que hemos estado hablando, y le va a aparecer en pantalla a usted acerca el esquema de lo que es la línea escatológica. Hemos visto acerca del inicio de los posteros tiempos marcados ahí en Job 19:25, cuando Job habla: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo se levantará. Ahí se lo estoy subrayando. Después estuvimos hablando acerca de la parusía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la parusía? Es cuando el Señor se manifiesta en secreto a su pueblo. Se da algo bien precioso que es el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4:15 al 17, y descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados, dice la Biblia. Cuando esto se da, mis amados hermanos, se los estoy subrayando ahora, es importante entender, se da la parusía, el arrebatamiento, y por ende vamos y vemos que se da el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que participan en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo? Aquí hay tres grupos: los más que vencedores, los vencedores y los vencidos. De esto ya hemos hablado en servicios anteriores o en discipulados anteriores. No me quiero detener mucho en esto, pero hemos comprendido que la parusía es la manifestación en secreto de nuestro Señor Jesucristo, donde participan tres grupos que acabo de mencionar. Los más que vencedores son los que se representan en Efesios capítulo 4, versículo 13, los que han llegado a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Se dan los vencedores que en algún momento no rindieron su vida por completo al Señor, por eso no llegan a la estatura de más que vencedores, y los vencidos, que en algún momento practicaron ciertas cosas que los detuvieron, pero la Biblia dice que no heredan el reino de los cielos. Los podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí se dan varias menciones de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Haciendo un paréntesis en esto, mis amados hermanos, tenemos que ir a Juan capítulo 3, donde la Biblia nos habla de los que ven el reino, de los que entran al reino de los cielos, pero también de los que heredan el reino de los cielos. Es importante que nosotros conozcamos esto. Por eso acá se da este aspecto, y algo que hay que mencionar: los más que vencedores son aquellos que dan la estatura del varón perfecto, la talla completa, por ende la novia del Señor Jesucristo. Acá en el arrebatamiento el Señor Jesucristo viene por su novia, por la iglesia. Después hemos visto, mis amados hermanos, la Epifanía, que es la manifestación en público de nuestro Señor Jesucristo. Acá el Señor ya viene casado, dice la Biblia, con ojos de fuego, dice su palabra, montado en un caballo blanco. Lo tendríamos que leer en Apocalipsis capítulo 19. Ahí encontramos las características, que de su boca sale una espada, dice la Biblia, y viene y se da una manifestación preciosa. Acá hay una pelea que se va a dar
porque la bestia va a usurpar y va a querer apoderarse de lo que le pertenece al Señor Jesucristo. De esto no hemos hablado o no hemos ampliado mucho, pero sí hablamos de algo en específico la semana anterior, que es acerca del milenio, que le va a aparecer en pantalla. Dejamos ahí un preámbulo, pero esa batalla es el Armagedón. Es necesario que nosotros vayamos conociendo y poco a poco hemos ido entendiendo qué es lo que se da. ¿Por qué hemos estado hablando acerca de esto? Porque es necesario que los hijos de Dios conozcamos dónde nos encontramos, que los hijos de Dios conozcamos en qué faceta nos encontramos en este momento delante de la presencia del Señor, qué acontecimientos son los que se están dando y qué es lo que va a suceder prácticamente en los tiempos finales. Recordemos que la Biblia nos enseña que en Mateo capítulo 24, específicamente que habrán rumores de guerra, pero aún no es el fin. Pero debido al aumento de la iniquidad y de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, es importante que como iglesia nosotros conozcamos, es importante que como iglesia nosotros comprendamos qué es lo que acontece, qué es lo que está sucediendo, dónde nos encontramos, qué va a pasar con los hijos de Dios, qué es lo que los hijos del Señor deben de hacer para ser salvos. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahí en Juan capítulo 3 nosotros lo encontramos. Y conociendo esto, mis amados hermanos, hemos visto, antes de que se manifieste en todas estas cosas, es necesario que se den a luz muchos acontecimientos. Por ejemplo, rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Pero dice, aún no es el fin. Ahora, si nosotros al ir a la línea escatológica nos aparece ahí el juicio o el tribunal del gran trono blanco, que es lo último. He estado hablando acerca de esto, pero antes quiero mencionar los juicios que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, nos aparecen los juicios por los pecados. Características: los pecados del creyente han sido ya juzgados en la persona de Cristo, quien fue levantado en la cruz. El resultado es la justificación del creyente, quien no está en peligro de perderla. Somos justificados ¿por quién? Por medio del Señor Jesucristo, y es importante que ya entendiendo nosotros que ya hemos sido justificados, nosotros acá, según lo que estamos leyendo, no estamos en peligro de perder esa justificación. Tenemos como base bíblica Juan 12:31, Romanos 5:9 y Romanos 8:1. Hemos hablado acerca del tribunal del Espíritu Santo, que es un juicio de sí mismo. Este tiene como base 1 Corintios capítulo 11:31. Vemos acá que no es para condenación, sino es un examen particular acerca de nuestra conducta. Nosotros vamos a la Biblia y vemos que dice, y cada uno examínese a sí mismo. Y es importante que cuando nosotros estamos participando de la Santa Cena, por ende estamos participando de un juicio. Pero si usted se da cuenta, amado hermano, el juez es uno mismo. Por eso dice, cada uno examínese a sí mismo. Y después habla que uno no debe de comer del pan y beber la copa sin discernir, para no llevar condenación, para no llevar juicio. Es importante que entendamos esto. Después de esto se da el tribunal de Cristo, el bimá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que acá se juzga? Este juicio son de las obras del creyente. Tiene directamente que ver con los que recibieron al Señor Jesucristo. Serán recompensados por sus obras, ya sean buenas o ya sean malas. Base bíblica, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Después también nosotros vemos el día del juicio. Los que comparecen en este son los miembros de las naciones que viven en ese momento sobre la tierra. Dice, no se abre ningún libro, dice, y hay 3 clases de presentes: ovejas, cabras y hermanos. Se efectúa al venir Cristo, en Mateo 25:31. Es
una escena terrenal. La base es la manera de cómo los gentiles hayan tratado a aquellos al que el Señor llama mis hermanos. Base bíblica, Mateo 25, 31, 32. Después de esto, nosotros encontramos el juicio futuro de Israel. Este se desarrollará después que todos los miembros del pueblo de Israel regresen entre las naciones. Determina quiénes son israelitas, determina quiénes son los israelitas que entrarán en la tierra para recibir la bendición del reino. Salmo 51 al 7, Ezequiel 20, 33, 44, Ezequiel 20, 37. Después nosotros vemos el juicio de los ángeles caídos. Este se lleva a cabo en el día del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 9 al 22, siendo que el juicio final contra Satanás ocurre después de 1000 años y antes del último juicio, Apocalipsis 20:10. Se concluye que otros ángeles caídos serán juzgados, según segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y como base bíblica tenemos Judas 6. Después nosotros hemos visto, mis amados hermanos, en la línea escatológica, y está bien marcado el tribunal del gran trono blanco. ¿Quiénes son los que van a comparecer? Son los muertos de todas las épocas. Hay diferentes grados de castigo, según Lucas capítulo 12, versículo 47-48, los muertos serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20, 11 y 15. De esto estuvimos hablando un poco la semana anterior. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque es importante que como hijos de Dios nosotros tengamos la base bíblica de qué es lo que ha de acontecer, de qué es lo que ha de pasar y en dónde nos encontramos en esta hora. Le va a aparecer en pantalla entonces nuevamente la línea escatológica. Ya hablamos acerca del inicio de los tiempos, ya hablamos de la parusía, ya hablamos del tribunal, ya hablamos de la epifanía, que es la manifestación en público de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca del milenio, mencionamos un poco, aunque tenemos que hablar ampliamente acerca de lo que es el gran trono blanco en Apocalipsis 20:11, pero estamos dejando acá tanto el Armagedón como la batalla de Gog y Magog. Pastor, pero es necesario que conozcamos acerca de los sellos, sí, qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que traen las trompetas, también mis amados hermanos, también así como los hay, y los truenos. Importante que nosotros comprendamos esto, aunque es un esquema muy amplio el que tenemos, pero es necesario que la iglesia conozca cada faceta y qué es lo importante que nosotros vamos a vivir como iglesia y como hijos de Dios. Se dan otros acontecimientos, como por ejemplo los ministros avergonzados, los ministros hijos, también cómo es que cesa la ofrenda y el sacrificio, dónde se dan las bodas del Cordero. Y es importante, mis amados hermanos, que para que nosotros comprendamos lo que estamos estudiando, que tengamos la lectura bíblica, que podamos leer, que podamos nosotros comprender las escrituras. Y es importante leer todo el libro de Apocalipsis. Vemos cómo Dios le empieza hablando a Juan, y después de que le empieza a hablar a Juan acerca de la revelación, le empieza a hablar a las iglesias. Y es bien precioso esto, porque cuando el Señor le empieza a hablar a las iglesias, le da una característica a cada una de ellas, y después de esto empieza a hablar acerca de los sellos. Entonces, importante conocer y que nosotros nos demos cuenta, lo que hablábamos la semana anterior, la base de esto, Dios se la muestra a Daniel, amados hermanos, y por eso es que ahí en el esquema usted ve que aparece la semana 70 de Daniel, como Dios le empieza a hablar a Daniel acerca de lo que ha de acontecer al final de los tiempos, qué es lo que ha de acontecer en el futuro.
Es algo que Dios se lo muestra, pero que al final se lo revela a Juan, al apóstol Juan en la isla de Patmos. Ok. Estuvimos hablando entonces que íbamos a mencionar acerca de la batalla de Gog y Magog, que es lo que esta preciosa noche, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de abarcar o de poder desarrollar. Gog y Magog. Ok. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Estoy tomando base del tema anterior. Y saldrá a engañar las naciones. Está hablando de Satanás, que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Algo que nosotros tenemos que prestarle atención ahí en la línea escatológica es que al final del milenio hay un evento importante que es el de Gog y Magog. Previo a esto, dice, según lo que estamos leyendo, que Satanás saldrá por los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, va a abarcar todo para engañar a las naciones, para congregarlas para la batalla, dice. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que previamente en Ezequiel capítulo 38 del 1 al 12 y 39 del 1 al 6 es mencionado esto, donde se puede ver que Gog estará gobernando en la tierra, dice la escritura de Magog, y será el príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a leer lo que está escrito en el capítulo 38, dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Acá Dios le está hablando al profeta para que profetice, amado hermano, si usted se da cuenta, en contra de Gog. A mí me llamó la atención esto porque cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos qué significa Rosh, una de sus traducciones menciona que es Rusia, así lo menciona. Me llamó la atención por cosas que se van desarrollando y que nosotros podemos encontrar en el Salmo 83 una descripción acerca de lo que es esta batalla. En el versículo 3 dice: y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos también equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empuñando espada. Sigamos leyendo. Y acá ya menciona lugares: Persia, Etiopía y Fut, con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas. Betogarma, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Cuando vemos esto, a mí me llama la atención porque nos está hablando que el pueblo de Israel ya regresó. Recordemos que el pueblo de Israel había sido dispersado a diferentes lugares, y una de las profecías es que el pueblo de Israel, todos los israelitas han de ser reunidos en un solo lugar, que es en Israel. Ahora,
Estamos viendo de un acontecimiento, amados hermanos, que según la palabra de Dios, esto es una batalla terrenal, que ya nosotros la podemos ver acá marcada y plasmada. Y vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta de los acontecimientos que se dan en el capítulo 38 y de los que se dan en el capítulo 39. Versículo 9 dice: tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que han adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. ¿Qué es lo que estaba explicando en este momento? El pueblo ya regresa a la posesión, ya está en un lugar adquirido, dice acá, ya está en ese lugar, y entonces se da una batalla, se da una guerra, se da una pelea. Ok. Capítulo 39. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y traeré contra los montes y te traeré contra los montes de Israel. Te haré dar la vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque soy yo el que ha hablado, declara el Señor Dios. Acá es importante que también nosotros conozcamos esta palabra, esta profecía que el Señor está hablando y está, hermano, plasmando contra Gog en una batalla, vuelvo a repetir, terrenal. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis, nos estamos dando cuenta que es una batalla que se dará al finalizar el milenio. Entonces, ¿qué tipo de batalla se va a dar? Es una batalla cósmica. No estamos hablando de algo terrenal, estamos hablando del cosmos. Estamos hablando de principados, estamos hablando de potestades. Porque acá en el versículo 6 podemos ver lo que dice: enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y sucederá que en aquel día daré a Gog un lugar para sepultura. Nos vamos hasta el 11 y el 12. En Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará, dice, el paso de los viajeros. Ahí enterrarán a Gog con toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Durante 7 meses la casa de Israel estará enterrando para limpiar la tierra. Miren, me llama la atención esto, y tengo 2 comentarios que hablan de 2 acontecimientos diferentes. Por ejemplo,
Uno menciona que la sepultura de los cuerpos muertos tendrá un lugar en el valle de Hamón Gog, la multitud de Gog, al oriente del Mar Muerto, y que esta tarea va a requerir de toda la multitud que ha de morir, va a requerir de 7 meses. Pero otro comentario que estaba leyendo me llamó la atención porque dice que a la descripción corresponde después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Forma parte de la era milenaria, así que quienes realizan este trabajo han entrado al reino mesiánico, al reino del Mesías. Entonces, cuando nosotros vamos nuevamente al esquema, nos damos cuenta acerca de los 7 meses que está mencionando ahí el capítulo 39, pero después de 7 tiempos, 7 meses, y nosotros lo estamos viendo acá marcado, según lo que el comentario está leyendo, los 7 años de la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo se da esta batalla? Recordemos, mis amados hermanos, que estamos viendo acá que va a haber una batalla en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 al 15. Quiero que le prestemos atención a esto, porque dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van, y ahí preste la atención, a los reyes de todo el mundo, a reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo voy a leer ahora en la Biblia en lenguaje sencillo. Eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas. Preste la atención nuevamente a la palabra que menciona acá. Salieron para reunir a todos los reyes del mundo para que lucharan contra Dios Todopoderoso. Lo harán cuando llegue el día en que Dios juzgue a todo el mundo. Por eso el Señor Jesús dice, yo volveré cuando menos lo esperen. Volveré como ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto vestido, pues no lo sorprenderán desnudo, ni tendrán nada de qué avergonzarse. Ok, prestémosle atención acá donde dice, mis amados hermanos, que salieron para reunir a todos los reyes del mundo para luchar contra Dios, y lo harán cuando sea el día en que Dios juzgue a todo el mundo. Ok, por eso dejé ahí acerca del Armagedón, de la batalla, y dejé lo de Gog y Magog. ¿Por qué vemos esto? Porque si usted se da cuenta, según lo que empezamos leyendo, amados hermanos, menciona ahí en el versículo 8 que Satanás, dice la Biblia, que después del milenio se le va a soltar. Si quiere, lo vamos a leer acá para que tengamos un mayor conocimiento. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, dice, por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús, de la palabra
de Dios a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ok, pero tengo como base el 3 y del 3 nos saltamos al 8. Porque dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Entonces me llama la atención, porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ¿a quiénes está buscando y para qué los está buscando? Para engañar, amados hermanos, pero dice que son espíritus de demonios que hacen señales, pero ¿sobre quiénes van? Sobre reyes de todo el mundo, para reunirlos para la gran batalla, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ok, entonces, ¿cuándo sucede esto? Lo vemos ahí en el capítulo 16 y también lo vemos ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Por eso mencionaba, amados hermanos, al principio de este mensaje, es importante que nosotros leamos para poder tener un mayor conocimiento. A veces, como no sabemos qué es lo que está en la palabra de Dios, como no hemos estudiado o como no hemos visto qué es lo que aparece en la palabra del Señor, nos entran dudas, empezamos y quizás en algún momento miedo, empezamos a tener temores. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué está pasando? La iglesia que anhela la venida del Señor sabe que está pronta a la venida del Señor Jesucristo en los aires, es decir, su parucía. Está pronto a hacer el acontecimiento que nosotros conocemos como arrebatamiento. Y es importante que conozcamos esto. ¿Por qué? Porque los que anhelamos la venida del Señor sabemos que esto está pronto a suceder. Entonces, nos vamos llenando de conocimiento y entendimiento de la palabra y vamos aprendiendo que hay tiempos para cada acontecimiento. Y por eso, si usted le prestó atención a lo que estábamos leyendo, dice que se va a dar una batalla. Pero ¿cuándo ha de suceder? Después del milenio. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Después del milenio, del gobierno del Señor Jesucristo por 1000 años. Pero se va a dar una batalla. Y si usted se da cuenta, dice que se le va a dar a Satanás, se le va a soltar y se le va a dejar a él hacer lo que mejor sabe hacer, engañar. ¿Para qué? Para pelear contra el Señor. Entonces llama la atención porque su función va a ser engañar, va a ser usurpar, va a ser quizás en algún momento destruir. Pero es importante entender que al final el que va a triunfar y el que va a vencer es el Señor Jesucristo. Eso es lo importante que nosotros conozcamos, mis amados hermanos, y es importante que nosotros lo tengamos claro, porque el título de la Biblia en las Américas, que le va a aparecer en pantalla, es La derrota de Satanás. Y ahí cuando sea lo de Gog y Magog, dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están, preste la atención, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y por eso empecé mencionando al principio acerca de los juicios, porque después de esto, según lo que estamos leyendo ahí en la Biblia de las Américas, se da otro acontecimiento que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Y mencionamos un poco lo que estaba ahí, aunque solo lo voy a leer, y quizás la próxima semana lo vamos a ampliar,
Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Si nosotros le prestamos atención a lo que estamos leyendo, nos damos cuenta, amados hermanos, que habla de los muertos de todas las épocas, no solamente de una en específico, sino de todos los que han muerto. Y ahí en el versículo 11 del capítulo 20 menciona a los muertos grandes y pequeños. Pongámoslo en pantalla, perdona. Dice, los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Ok. Cuando nosotros vamos al esquema de la línea escatológica, nos vamos a dar cuenta que hasta abajo nos habla de una resurrección y de la segunda resurrección. En la primera resurrección, si lo queremos ver así, está desglosado Cristo y las primicias. El primero como primicia, el Señor Jesucristo, Colosenses 1:18. De ahí vemos los santos del antiguo pacto, que están en Mateo capítulos 52 y 53. La tercera parte, amados hermanos, que habla de los muertos en Cristo, y los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados acá. Después ya vemos según el esquema, en turno, los dos testigos. Apocalipsis 11:11. En Apocalipsis 20, del 4 al 5, el 7 y el 14, nos damos cuenta de la cosecha en la Epifanía, las vestiduras blancas. Y el rebusco en Apocalipsis capítulo 25. Lo voy a leer para que tengamos base de lo que estamos estudiando. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su brazo, sobre su mano, y volvieron a la vida. Preste la atención, volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok. Volvamos al esquema. Y acá nos está hablando de dos grupos. Por eso es importante que lo conozcamos. La cosecha, los que fueron decapitados, los que no adoraron a la bestia. Eso lo encontramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Los que no adoraron a la bestia, la cosecha en la Epifanía. Y el rebusco, que están en el versículo 5, dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron, dice, los 1000 años, que esta es la primera resurrección. Ok. Acá nosotros podemos ver cuándo se cumplen los 1000 años, según el esquema, en el milenio.
y acá nos lo aparece. Después nos habla, hermanos, lo del gran trono blanco, que es los que menciona la Biblia, los muertos de todas las épocas, que ahí nos habla del último turno de resurrección, que van a ser levantados o que van a resucitar, pero ¿para qué? Para ser juzgados. Lo vamos a ver ahí en el esquema, que es el levantamiento ante el gran trono blanco acá, pero dice la Biblia que ellos van a ser levantados para ser juzgados. Y me llama la atención porque cuando ellos sean juzgados, según lo que estamos viendo, ahí en Apocalipsis 20 del 11 al 13, dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban con ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Pero si se dan cuenta, mis amados hermanos, ya nos habla de la muerte segunda, de los que no están inscritos, ahí en el versículo 15, que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces van a ser arrojados, ¿dónde? Al lago de fuego. Es importante conocer esto, es importante que nosotros le prestemos atención a lo que está escrito en la palabra de Dios y que podamos nosotros, según lo que estamos estudiando, que podamos, mis amados hermanos, tener conocimiento pleno de esto y que nosotros anhelemos estar inscritos en el libro de la vida. Que nosotros anhelemos, amados hermanos, poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros por ser más que vencedores. Termino con Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y dice, no será borrado su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, iglesia amada, que el Señor te bendiga esta preciosa noche y pidámosle al Señor que nosotros seamos inscritos en el libro de la vida y que podamos pedirle. Quizás de esto habría que hablar más adelante, quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida, y tengamos un mayor conocimiento acerca de esto. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por este mensaje, gracias por el aprendizaje que hoy tenemos, por la bendición que nos das de estudiar, Señor, de recibir tu palabra y de ser bendecidos. Te pedimos en el nombre de Jesús que no solo sea conocimiento, sino que venga revelación de tu palabra y podamos ser instruidos y capacitados en ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.